estábamos haciendo este ejercicio. Trace el triángulo ABC. ¿Sí? Tracé las dos alturas. Ahora las hago bien. M y Q. Lo que dice el ejercicio. Que el triángulo ACQ es semejante con el MQC. ¿Eso es lo que interpretaste, Yara? No, profe, la realidad es que ni siquiera pude graficarlo porque nada, hice cualquier cosa, entendí otra cosa. Pero Qué vergüenza, qué vergüenza. Bueno, este era el ejercicio. Seguramente ahora si quiero lo puedo intentar hacer, pero la realidad es que no sabía cómo graficarlo porque mi cerebro... Bueno, no, ahora lo hacemos entre todos. A ver, esta etapa es una etapa que tenemos que practicar y no es un ejercicio fácil de hacer, así que... Profe, ¿de dónde es este ejercicio que no lo encuentro? En la guía de homotesia y semejanza al final de todo. Ah. Espera, a ver. Saco esto, pongo lo otro. ¿Ya lo encontraste? Ahora voy a hacer, estaba en homotesia, que también había unos ahí que había que... Claro, no, algo. al final, después que terminamos con semejanza, porque estos son ejercicios de semejanza. Dice, si por dos vértices de un triángulo se trazan las alturas, los pies de ellas, los pies de las alturas, el pie de esta altura es M, el pie de esta altura es Q, determinan con el tercer vértice un triángulo semejante al dado. Acá es muy complicado encontrar ángulos congruentes. Entre esos dos triángulos, el único ángulo congruente va a ser el C. Pero este es el único ejercicio que damos en que encontramos primero dos triángulos semejantes entre el AQC y el MBC, y después usamos la semejanza, la proporcionalidad de esos lados para poder llegar a la semejanza de, espera, esto era ABC semejante a QMC. ¿Sí? Esto sería la tesis de lo que tenemos que hallar. Bien. Entonces, después cuando terminemos nos vamos a dar cuenta que este ángulo Q va a ser congruente con A y este ángulo M va a ser congruente con B. Están hechos así los triángulos, están dados vueltas. Entonces, lo que vamos a tener que hacer es primero comparar los triángulos M, B, C y A, Q, C. Bueno, dos ángulos en común tienen. Bueno, espera que lo voy a poner con otro color. A ver si es más fácil. Esos dos tenemos que comparar. ¿Sí? ¿Tienen dos ángulos congruentes esos dos triángulos? Sí. Entonces, comparo A, Q, C y B, M, C. Comparo estos dos triangulitos y bueno, ustedes me dicen ahora qué ángulos tienen congruentes.
MQA con MQA, no, AMB. ¿A? ¿Cuál me dijiste? No, pero me está diciendo de afuera el triangulito. Decime del que está adentro el triangulito. ¿Vos me estás dando el recto? A ver. Está bien. Creo que entendí que vos me dijiste este ángulo. No, pero ese ángulo no pertenece a ninguno de los dos triángulos. Si bien el otro de al lado también es recto, pero si no me das este ángulo, no pertenece a ninguno de los dos triángulos que estoy comparando. Entonces traten de no usar ese ángulo, porque yo te voy a decir, no, necesito el otro. Entonces sí, porque son los dos rectos, no. Es innecesario usar ese. Podemos directamente decirme, en vez de ese que me dijiste, me decís este. Y en vez de AMB, me decís este. Esos son dos, a ver, son dos ángulos, ese ángulo está ahí, y ese ángulo está acá. Son dos ángulos de los triángulos que estamos buscando. Entonces, AQC es congruente con BMC por ser rectos, por definición de altura. Bueno, ahí tenemos un par de ángulos. ¿Tenemos otro? ACQ con BCM. Bien. ACQ con BCM por propiedad reflexiva. Ya qué lindo que me quedó. Por propiedad reflexiva de la congruencia. Se me acaba el pizarrón, entonces, y se me acaba el marcador, así que. Bien. Tenemos dos ángulos congruentes. Por lo tanto, ¿podemos decir que esos dos triángulos son semejantes? ¿O no podemos? Bien. ¿Buscamos la proporcionalidad de los lados ahora? Sí. Bueno. BM, MC y BC. Bien. A ver. El lado BM en el triángulo verde. Puse los lados del triángulo, pueden ir cualquiera. Puse los lados del triángulo verde arriba en su antecedente. El lado BM se opone al ángulo C. En el triángulo rojo, ¿quién se opone al C? El AQ. AQ. AQ o QA, no se me van a pelear por el orden de las letras a esta altura del año. Bien. MC, bueno, vamos a hacer el otro. BC, en el verde, ¿a quién se opone? Acá. Al M. Al recto, sí. Y en el rojo, ¿quién se opone al recto? ¿Quién es la hipotenusa? AC. Así. Y MC me quedó MC se opone a aquel UC. A ver. MC se opone al angulito que todavía no habíamos visto, pero a este angulito se opone QC. Sí, ¿qué me iban a decir? No, nada, profe, nada. Voy a apagar el micrófono porque hablo sola. Bueno, es grave eso de hablar solo, pero nos pasa a muchos, quédate tranquila. Bien, entonces, ahora vamos a ver si la proporcionalidad de estos lados, encontramos dos razones de lados proporcionales que me sirvan para comparar los triángulos que yo tenía que comparar, que no eran estos.
Esto es un, digamos, como que lo tuve que hacer tipo cálculo auxiliar. Estos eran, espere que los borro los rectos porque ya no me sirven. Acá entonces no encontramos ángulos entre el azul y el naranja. Tenemos que buscar si tenemos lados proporcionales. ¿Sí? Me va a servir... Me van a servir estos dos. Este BM no lo tengo. Estos dos lados no los tengo en esos triángulos, pero estos dos sí. Estas dos razones sí. Tengo MC, tengo QC, tengo BC y tengo AC. Lo que pasa es que no sé si están en la misma lugar que yo los necesito. No están acomodaditos. ¿Sí? Esas dos razones forman la proporción, los lados proporcionales necesarios para que yo pueda utilizar en esta comparación el primer criterio de semejanza, que me dice que tengo dos lados proporcionales y el ángulo comprendido. ¿Me siguieron? Entonces, tengo que acomodar esta proporción para que sean los lados, acá por ejemplo, los lados del triángulo ABC arriba, pues supongan, y los lados del triángulo MQC abajo. ¿Qué tendría que cambiar? Para que me queden los lados del ABC, los medios. Sí, los medios. Muy bien. Entonces, acomodo la proporción. Por los extremos, en este caso era lo mismo, ¿no? Pero bueno. A ver, ¿se ve ahí? ¿Entra todo en la pantalla? Acomodo la proporción, cambio los medios de los extremos y pongo los lados de un triángulo en los antecedentes y los lados del otro triángulo en el consecuente, en los consecuentes. No sé si alejo, acerco. ¿Está bien acá? ¿Se ve? Bien. Entonces, ahora comparo los dos triángulos, el ABC y el QMC. ¿Y qué voy a tener? Los dos pares de lados proporcionales que tengo acá, y me faltaría el ángulo comprendido. ¿Lo tengo el ángulo comprendido? Entre esos dos lados. Sí, El C. ¿no? Bueno, el C. El C, sí. A ver. Si lo dibujo porque están medios callados. Cuando están medios callados es porque no entiendo. A ver, el MC va a ser proporcional al BC. Perdón. Y el QC va a ser proporcional a la C. Creo que yo les dije que estaban como dado vuelta los triángulos. ¿Sí? Y ahí quedaron las razones entre los lados. ¿Esto se cumple para cualquier triángulo? Sí, para cualquier triángulo. Vengo acá, cambia, a ver si hago un obtusángulo. No, me fui. Con el obtusángulo no va a ser fácil hacerlo porque las alturas se me van afuera. Pero bueno.
No sé si acá se queda más visible que este ángulo es con este y este con este. O sea, como que el triangulito se dio vuelta. Pero se cumple la semejanza para todo triángulo. ¿Sí? ¿Quedó aclarado, Yara? Sí, gracias. De nada. ¿Hacemos el 3? Sí. Esperen que estoy buscando el archivo para ponerlo. Acá. En el triángulo isósceles ABC, una semirrecta de origen A corta a la base BC en el punto D y a la circunferencia circunscripta en el punto E. Demuestre que AD es medio proporcional entre AD y AE. A ver, tengo que armar la tesis. La hipótesis la saben todos, ¿no? No hace falta que la hagamos. Tengo que armar la tesis. ¿Cómo voy a armar la proporción para la tesis? AB es medio proporcional. 1, 2, 3, 4. ¿Dónde pongo? En 2 y 3. En 2 y 3. Muy bien. ¿Y entre quién? Voy a poner AD y AE, que son los segmentitos que vamos a tener que... Bien, la tesis que me quedó así. ¿El orden de los extremos da igual? Sí, da igual. Da igual, porque viste como hicimos en el ejercicio anterior, después lo acomodás. Vos pones una tesis y después de cuando lo comparás, después lo arreglas. Mientras que cambies los medios o los extremos, no vas a alterar la... Algo así. ¿Cómo hice? Primero construí un triángulo isósceles. ¿Sí? Después, ¿cómo hice para trazar la circunferencia? Tracé dos mediatrices, con centro en estas mediatrices, tracé la circunferencia. ¿Sí? Porque dice la circunferencia circunscripta al triángulo, entonces esto va a ser el circuncentro, y la circunferencia va a ser con este centro. Para llegar a esto hay que pensar qué triangulitos elegimos. Serían los que están ahí, tipo ABD. Ahí tengo, ACD. a ver, yo tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 triángulos puedo llegar a tener con esos puntos. Decime cuál de todos esos te gustan para comparar. Está bien, no dibujé los lados, pero tengo vértices como para hacer. ¿Vos qué querías comparar? ¿CAD y ABD? Esos no son semejantes. Mirá, ponele, ¿no? En esta figura el ángulo ADB es obtuso. Y en el otro triángulo no tenés ninguno obtuso. Entonces, ¿por qué yo te dije que había muchos triángulos? Mirá, porque puedo hacer esto, ¿sí? Entonces tengo más triangulitos. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triángulos.
A ver, voy a buscar triángulos donde estén quiénes. AB, AD y AE. Seríamos los triángulos ABE y ABD. ABE y ABD. Bien, eso se pueden. Hay infinidad de comparaciones acá. Eso es, a ver, los voy a dibujar. A, B, D y A, B. Me parece que dije recién ABD el otro, ¿no? Bueno. El violeta. Y el amarillo. Vamos a poner colores distintos. Esto va a ser un arco iris. No. Este es el violeta. Y ahí me quedó el amarillo. ¿Sí? ¿No se ve mucho ese? Ahora sí. Entre ese triángulo y este voy a comparar. Ah, ¿Qué? entre el amarillo y el clarito. Entre, espera, entre el amarillo, sí, Yo no lo, y y el otro, ese yo violeta. no los veo semejantes. No sé. ¿Vos decís? ¿No puede ser AC también? Busca ¿O ángulos. no Sí, importa? se puede. ¿Cómo? No Si falta tiene que... AC. No. Esto es una E, ¿eh? Claro, el Ah, A, profe, Perdón, el la A, letra, ahí, ahora sí. ahí va mejor. Perdón. ¿El A qué? el A es un ángulo en común. Bien. El B no puede ser nunca porque, bueno, no es. Se nota que no es. Son distintos. Y No, el otro sí, no, el B, correspondiente. a ver, ¿el B de cuál triángulo? El B, bueno, es vértice de los dos. No sé Por cómo eso, se llama. ¿a cuál ángulo? Perdón, sí sabes cómo se llama el ángulo. ¿A cuál ángulo te referís? ¿Al ABD o al ABE? En el ABE, Sí. Este claro, de habría que acá. ver. Sí. Bueno, ese. Ese va a ser igual a este, pero no tenemos forma de demostrarlos. Entonces busquemos otro ángulo. ¿Puedo, profe? Estos dos azules van a ser congruentes, pero no tengo forma yo todavía, ¿sí? Si hago varios pasos tipo Leandro, que hago muchos pasos, llego a esto que van a ser congruentes. Pero no, hay otro que va a salir más directo. Si no es ese ángulo, ¿cuál podríamos comparar? Tenemos ángulos semi-inscriptos en la circunferencia, ACB. Perdón, semi-inscriptos en un mismo arco de circunferencia. Semi-inscripto. Perdón, inscriptos. ¿Dónde está Ya la me mareé. tangente? No, perdón. Ahí Bueno, tenemos ACB, este ángulo Ah, claro. bueno, dale. ¿Con y cuál? este. Como el triángulo ACB es Para. isósceles, Vamos despacito. ¿Todos ven que sí. estos dos ángulos están inscriptos en el mismo arco de circunferencia? ¿Sí? Bien, ¿son congruentes? Sí. Bueno, y ahora entonces sí seguí. Y después, como tenemos que el triángulo isósceles, ese es isósceles y la base es CB, isósceles, Sí, está bien, dale. ¿Cuál la otro base sería? del triángulo es CB y los ángulos comprendidos son congruentes. Bien. Entonces, el otro que tenemos ¿Cuál? acá es congruente. Bien. Busca los extremos. ¿Eh? No se ve. O sea, dibuja
hacerle circulito a A y a B. Bueno, Hacer arco. No, yo no puedo dibujar, pero no sé cómo hacer. no, yo tampoco sé cómo es. Bien, el ángulo está inscrito en este arco. El BED y el BCA están inscritos en el mismo arco de circunferencia. ¿Se vio? Bueno, estos dos son congruentes, pero como precisamente trabajamos con un triángulo isósceles, entonces los ángulos de la base son congruentes y C es congruente con B, por transitividad de la congruencia, B es congruente con E, ya teníamos dos angulitos congruentes. A ver, ¿era la única manera? No. Podríamos haber comparado el triángulo ACE con el ABD. Sí, nos iba a faltar después el AE. No, si ponemos, a ver. Oh. Podríamos haber comparado este triángulo también con el violeta. Y también salía, después íbamos a hacer también lo mismo utilizando que la propiedad de que esto del triángulo era un isósceles, que la ABC era un isósceles, también salía la comparación. Así que también podíamos haber comparado este chiquito, el CDE con el ADB, y ahí empezar a hacer otro tipo de comparaciones. Si se quieren ir a lo largo, se puede ir a lo largo. No hay problema, pero con estos dos salía directamente, ¿sí? Bien, nos falta la proporcionalidad, porque no me pedían si los triángulos eran semejantes, lo que me pedían era, a ver, entonces quedamos que este era congruente con este, que este era por común, y yo ya que está le voy a poner el tercero, ¿sí? Este ángulo, que yo lo que le había dicho a Sofía al principio, el D, va a ser congruente con todo este ángulo. Yo sé que visualmente es difícil de ver porque están superpuestos, pero bueno, a lo mejor ayuda poner los tres ángulos. Entonces, yo necesito, a ver, ¿qué es lo que voy a poner? Si pongo a E o acá. Yo cuando voy a armar esto, lo armo pensando en lo que tengo en la tesis, y así ya después no lo tengo a acomodar. Si no te diste cuenta, después lo acomodás. ¿Sí? Entonces voy a tener AD, AB, AD, AB y DB. ¿Sí? Estos, en el antecedente tengo los ángulos del primer triángulo. Tengo los lados, perdón, del primer triángulo. Bien. A ver. Estamos hablando, estos lados son los del triángulo violeta. ¿Sí? Entonces, en el triángulo, a ver si saco este, en el triángulo violeta, el lado AD, ¿a quién se opone? Al azul. Al azul, bien. En el triángulo amarillo-naranja, ¿quién se opone al azul? El AB. El AB. En el triángulo violeta, el lado AB, ¿a quién se opone? Al verde, al D, sí. En el triángulo naranja, ¿quién se opone al verde? El AE. El AE.
Bien, y ya que está, vamos a practicar. En el triángulo violeta, ¿quién se opone al lado BB? El rojo. Y en el triángulo naranja, ¿quién se opone al rojo? EB. No lo necesito, pero de paso practicamos lados proporcionales. Y acá me quedó, en estos dos, si lo achico así, ¿sí? Me quedó la proporción. Encontramos los lados proporcionales. Perdón, ¿estaban copiando? Bueno, con esto terminábamos el práctico ya, ¿sí? ¿De esto quedó alguna pregunta? ¿O vamos muy rápido? No sé. No, ¿Alguien se quedaron con dudas, chicos? Bueno. En los ejercicios de repaso, hay varios ejercicios, unos son muy fáciles, otros son un poquito más complicados, pero varios ejercicios del tipo de demostrar que son proporcionales. Si yo tengo, a ver, dada una circunferencia, un diámetro, si yo tengo expresado así como esto que está acá un asterisco es un por. Entonces, si yo lo explico así, puede ser una proporción, entonces busco la proporción y después lo pongo de esta manera. Voy a tratar de que ustedes, de poner todo escrito con toda la consigna lo más claro posible, como para que ustedes lo dibujen, ¿sí? Porque es bastante importante que ustedes puedan interpretar consignas y dibujar. Entonces, acá, entonces, en este, por ejemplo, en el 4, todos estos son de dibujar. En este 5, por las dudas, la profe igual les puso el dibujito. Y después preguntan, que encontrar dos triángulos semejantes. Y ahí van a tener que empezar a usar las propiedades, porque este triángulo va a ser isósceles porque se trazó una recta perpendicular. Estos dos triangulitos, aparte de ser semejantes, van a ser congruentes. Entonces es un poquito como para que ustedes, hay paralelas en el medio, ¿sí? Bueno, acá también hay una relación. Esto quizá no lo hayamos hecho. Determinar la longitud de CM en función del radio de la circunferencia. Pero eso sale por Pitágoras. Si se cierra, abro otro. ¿Abrimos el mismo? Sí, abrimos el segundo. Si me deja abrirlo, abrimos el mismo. Viste que al final pude. Bien, teníamos una circunferencia, no te voy a poner letras ni nada. Teníamos una circunferencia, ¿sí? Y me decía que había un punto, y ahí está el simbolito de precede, que usamos en los axiomas de orden, y decía que este punto, estaba el punto A, no me acuerdo las letras, pero pongo así, A, no. Bien,
hago lo que yo quiero. Renombro a M, renombro. ¿Sí? Esto es. Supongamos que era el diámetro AB, ¿sí? Y que después había un punto M ordenado. A precede a M, precede a O, precede a B, ahí ya saben en qué orden va a ir. Y que AM era un cuarto de AB. Por lo tanto, si AM es un cuarto de AB, es la mitad del radio. ¿Sí? Y ahí se traza una cuerda perpendicular o incluida en una recta perpendicular. ¿Sí? Entonces preguntaban, primero creo que buscábamos triángulos semejantes. Acá hay varios triángulos semejantes. Este con este, que son triángulos semejantes. Los dos tienen un ángulo recto, este ángulo está inscrito en el mismo arco, son triángulos semejantes. Bien. Creo que también se pregunta, ¿qué figura es esta? Un rombo. ¿Me alcanza que me digas un rombo a mí? ¿O soy muy molesta y te voy a preguntar por qué? Función las diagonales perpendiculares. Las diagonales son perpendiculares. Vuelvo a preguntar, ¿me alcanza? También tenés que A, el punto de arriba O, está inscrito en una semicircunferencia. Entonces es igual a un recto. ¿Eh? No es ACO, está inscrito en... Ah, no. O sí. A ver, ¿cuáles son los extremos de ese arco, Maite? No, claro. No, nada. Tiene pinta de rombo. Ahora me tienen que decir por qué es un rombo. M es punto medio entre A y O. M es punto medio de AO. Sí, señora. Claro. Entonces, eso me va a determinar que, bueno, que A y O, bueno, equidistan de M, entonces tendría que comprobar, bueno, ya tengo las perpendiculares. Bueno, también sé que MC y MD son iguales. ¿Por qué lo sabes eso? Porque AC y AD están inscritos. A ver. A ver, espere, profe, que lo ordeno.